En la vida de todo emprendedor hay un antes y un después que nos marca para siempre y es montar nuestro primer negocio físico. Si yo soy una persona que hace tortas desde mi casa, en el momento que puedo poner un sitio para vender mis tortas o una fábrica, ese día se marca un antes y un después. Si yo hago hamburguesas, el día que puedo montar mi restaurante es un antes y un después. Si yo me dedico a vender ropa de manera online, si yo soy una persona que tiene ropa y la vendo, tengo una marca de ropa, entonces el día que puedo montar mi tienda es un antes y un después. Pero la mayoría de las personas no tienen ni idea de cuánto dinero necesitan para poder montar una sede física de su negocio. Entonces empezamos a ver algunos vicios normales porque hay gastos que no tenemos en cuenta, y de eso es lo que se trata el video de hoy. Te voy a explicar cuánto dinero necesitas para poder montar una sede física en tu negocio, y no te voy a decir, por supuesto, un número estándar, porque no va a ser igual montar un taller de autos a montar un negocio de hamburguesas, pero sí cuáles son todos los costos que hay que tener para poder desarrollar la inversión inicial. Bueno, cuando nosotros queremos definir una inversión, necesitamos poder determinar el monto de inversión inicial con una planilla de inversión inicial, que es lo que vamos a desarrollar. Ahora yo te la voy a explicar. La planilla de inversión inicial tiene tres tramos, o la podemos subdividir en tres partes, que son bien activos fijos tangibles y activos fijos intangibles. Luego tenemos lo que se conoce como el capital de trabajo. Entonces lo que necesitamos es definir los montos de estos tres grandes rubros. ¿Qué tenemos dentro de los activos fijos tangibles? Tenemos por un lado los terrenos. Si yo voy a agarrar y voy a comprar un terreno, esto va determinado dentro de mi inversión inicial. O por otra parte, si tengo que definir el alquiler, pero no solamente el monto mensual, sino lo que me va a costar para entrar, el costo de entrada. En la mayoría de los países, además del alquiler, necesitas poder dejar un depósito, necesitas poder dejar una garantía, necesitas dar meses por adelantado. Todo lo que tiene que ver con el entrar al sitio, entrar al local, lo vamos a dejar aquí como terrenos. La sumatoria de todos, si son 6 meses, vamos a poner acá 6 meses de, por ejemplo, si yo tengo un sitio que me cuesta 100,000 pesos y necesito en total 6 meses para entrar, entonces eso me va a dar un monto de 600,000 pesos. Bien, luego de el tema de los terrenos, necesitamos definir la maquinaria. Esto más que todo para fabricación. Quiero poner una fábrica de pequeños, quiero poner una fábrica que hace vasos descartables. Necesitamos poder determinar cuál es la maquinaria. Mira, yo necesito una máquina para que me haga tal cosa. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que estamos poniendo un negocio de helados. Si yo pongo una masa de helados, necesito una mezcladora, necesito, por ejemplo, algo que me mantenga el frío. Necesito una serie de equipos que me van a poder permitir a mí hacer el producto y conservarlo. Luego tenemos la tecnología, que son todas aquellas cosas tecnológicas, como bien valga la redundancia, que me va a poder permitir operar, como son, por ejemplo, computadoras, teléfonos celulares, televisores. Todo lo que tiene que ver con artículos tecnológicos lo vamos a definir acá. Una vez tengamos eso, vamos a definir el mobiliario, las sillas, las mesas, el tope que vamos a poner, el granito, donde vamos a guardar. Por ejemplo, si vamos a hacer una cocina, necesitamos poder hacer la cocina como tal, y necesitamos una serie de muebles. Aquí también van los estantes, donde voy a poner la computadora. Todo lo que tiene que ver con muebles va dentro de mobiliario. Luego tenemos el tema del transporte. Si yo, por ejemplo, voy a comprar alguna de estas cosas y necesito trasladarlo, tengo que poder costearlo. Es decir, si yo voy a comprar un mueble a 100 kilómetros de acá porque me sale más barato, eso va a tener un costo de transporte, y eso también lo vamos a poner acá. Por lo general, lo que tenemos que mover más que todo es maquinaria y tecnología. Entonces vamos a sumar estas dos y vamos a hacer un cálculo del 5% del valor de ambas, lo que me va a costar trasladarlo hasta el sitio donde se va a poner operativo. Pero esto es trasladarlo y además instalarlo, lo que va acá.
Bien, luego tenemos el acondicionamiento del local. Cuando yo voy, por ejemplo, a hacer un restaurante, yo necesito poder acondicionar mi sitio de manera adecuada, bonita, decorarlo. Todo esto va dentro del tema del acondicionamiento. Tengo que arreglar unas paredes, tengo que hacer un door lock, todo lo que tiene que ver con poner el local a punto. Yo siempre digo a las personas que se ajusten a un presupuesto, es decir, probablemente en este punto estás empezando, no tienes ni idea de cuánto te va a costar ese acondicionamiento o esos arreglos, pero pongas un número cercano al 9 o al 10% que te dé margen y te ciñas a ese presupuesto. Es un pote y desde ese pote lo vamos a arreglar hasta donde me dé. Esto porque en acondicionamiento siempre se te puede ir más dinero, siempre puedes comprar cosas más caras, siempre puedes decorar de mejor manera, siempre puedes elegir mejor pintura, pero cuando ya tenemos un pote lo definimos mejor. Igual para otros, yo siempre les sugiero que dejen un monto de otras cosas que no consideramos. Recordemos que estamos haciendo una inversión inicial y hay muchas cosas que me van a surgir en el medio que yo no estoy considerando. Lo vamos a hacer como un pote de otros del 5% del valor total. Y finalmente también vamos a considerar unos imprevistos. Si yo agarro y estoy haciendo un acondicionamiento y se me va el presupuesto y tengo que hacer una pared adicional, bueno, aquí tengo un pote de imprevistos. Estos tres potes, acondicionamiento, otros imprevistos, son de cosas que no sabemos que vayan a surgir, pero que por lo general, si estas tres cosas no lo tomamos en cuenta, entonces cuando se me pone un cangrejo, yo no lo voy a tener que considerar y no voy a tener dinero para hacerlo. Allí ya con eso tenemos definido los activos fijos tangibles. Luego definimos los activos fijos intangibles, que son aquellas cosas que no se ven pero que tienen un valor y que tienen un precio. Tenemos el primero, los estudios varios, dependiendo de los estudios que vayas a hacer para poner, ya sea estudios técnicos económicos para montar una fábrica o estudios económicos financieros. Esto sí lo podemos determinar. Hacemos un llamado a las distintas empresas donde vamos a poder o donde tenemos estos estudios y allí lo vemos y lo tenemos. Luego tenemos el tema de los registros legales. Obviamente necesitamos poder crear una empresa y registrarle los distintos organismos para poder operar, y esto lleva dinero, esto hay que tomarlo en cuenta como dinero. Tenemos la patente y la marca. En caso de que vayamos a registrar una marca, yo sugiero que inicialmente no se tome en consideración porque va a subir un montón los costos. Sin embargo, tú puedes considerarlo si lo ves de manera atractiva, y si crees que tu marca es propensa a tener problemas, entonces regístrala de una vez. Y finalmente tenemos un monto para publicidad que también vamos a administrar como un pote. Este es mi pote de publicidad, más o menos entre el 5 y el 6% del valor total. Es necesario que lo tengamos considerado para publicidad, porque si hacemos todo este esfuerzo y al final no vendemos nada porque la gente no nos conoce, no estamos haciendo nada. Entonces necesitamos poder tener un monto para publicidad. Esto nos va a definir los activos fijos intangibles y en realidad la sumatoria de los dos, tanto los tangibles, los que podemos tocar, como los intangibles, los que no podemos tocar, nos va a dar la total de activos fijos que necesitamos para ese negocio. Por lo general, las personas se quedan acá, que era lo que les comentaba al principio. No toman en cuenta que si yo hago todo este esfuerzo, pero el mes 1 no puedo cumplir mis ventas, o las ventas no son lo que esperaban y no puedo pagar, ese negocio se va a morir y no va a tener toda la vida necesaria. Todo negocio tiene una curva de aprendizaje y una curva de crecimiento que necesitamos darle oxígeno para que pueda operar. Por eso tenemos el capital de trabajo. El capital de trabajo es un dinero que tú tienes disponible para afrontar los gastos más importantes y que no puedes dejar para después en los primeros meses. ¿Qué les recomiendo yo que consideren al principio? Hay fórmulas obviamente, si tú metes en internet capital de trabajo, te van a surgir unas fórmulas que eso aplica para empresas grandes que ya están rodadas, pero para el principio necesitamos un pote como un fondo de emergencia que nos va a ayudar. Obviamente, a medida que vayamos vendiendo más, este capital de trabajo va a tener más vida. Yo por lo general le digo a las personas que lo tengan en dólares para que obviamente no se les evalúe y cambien a medida que necesiten. Pero si por ejemplo yo tengo un monto de capital de trabajo y uso el 20% el primer mes, entonces tiene vida de 5 meses. Si uso el 20% el primer mes y el 10% el segundo mes, entonces va alargándose los meses. Lo que tenemos que garantizar es que tengamos por lo menos 3 meses operativos sin que se venda una sola unidad desde el momento de salida.
Cuando vayas vendiendo, estos 3 meses van a ampliarse un poco más y la idea es que al final, si todo sale bien, el negocio se pueda pagar solo y tú tengas tu capital de trabajo totalmente intacto al finalizar la inversión. ¿Qué tenemos que cubrir? La mano de obra, tanto directa como indirecta. Todas las personas que están involucradas en el proceso de producción, en el proceso de venta, administración, etcétera. Persona que me lleva a las redes sociales, la persona que me va a atender. Todos ellos debemos poder tener cubierto su sueldo 3 meses. Este es el sueldo que le damos a ellos. No consideramos el tema de los costos hacia impositivos o lo que le damos al Estado por un tema sencillo, porque eso sí lo puedo patear. No es lo ideal, pero se puede patear un poco si tengo algún problema de dinero. Luego tenemos los alquileres, garantizamos también 3 meses de alquileres por la misma razón. Yo no voy a llegar al mes 1 y voy a tener un problema con la inmobiliaria o con el dueño del inmueble porque no tengo cómo pagar. Necesitamos poder prever esta situación y ya tenemos 3 meses de alquileres cubiertos. Luego tenemos los insumos, que aquí es un solo mes y tiene una razón. Si no vendemos, en realidad yo voy a conservar los mismos insumos, los insumos de producción. Entonces, si vendemos, yo voy a poder tener el dinero para los insumos. Por lo que acá consideramos un solo mes. Y finalmente los servicios garantizamos 3 meses, porque si yo tengo una fábrica y a mí me cortan la luz o me cortan el agua, no puedo funcionar. Necesitamos poder garantizar esos 3 meses. Eso me daría el total de capital de trabajo, que va a ser un pote que tú vas a tener aparte, lo vas a dolarizar y allí vas a tener ese dinero para ir echando mano a medida que vayas necesitando. Ahora, la sumatoria de las tres cosas, los activos fijos tangibles, los activos fijos intangibles y el capital de trabajo, me va a dar a mí la inversión inicial. ¿Qué tienes que hacer tú como emprendedor? Bueno, sentarte a costear cada una de estas cosas. Los activos fijos tangibles, bueno, ¿cuánto me cuesta entrar a un sitio? ¿Cuánto me va a costar la maquinaria? Ahorita lo tenemos muy sencillo, porque simplemente metiéndome en Mercado Libre o averiguando en una página de alquiler, ya yo tengo más o menos el precio de cada una de las cosas que yo necesito. Lo más difícil de acá es definir el acondicionamiento, los otros y los imprevistos, que son cosas que en realidad no podemos controlar a una entrada, al menos que hagamos un estudio más detallado, que si eres un emprendedor que está empezando y que quieres poner una unidad de negocio pequeña, en realidad no lo vas a tener o no es innecesario poder llevarlo a cabo, porque va a ser de manera imperfecta. Definimos los activos fijos e intangibles, nos metemos en Google, nos metemos en Mercado Libre, nos metemos en páginas de alquiler y definimos todas estas cosas. Hacemos una lista de cosas que necesitamos, definimos los activos fijos intangibles y además definimos el capital de trabajo que necesitamos. Eso nos va a dar un monto de inversión y luego ese monto de inversión lo dolarizamos para saber qué capital tenemos. Con esto, una vez ya tengamos el monto de inversión, tenemos que ver si es sostenible, tenemos que hacer un estudio económico financiero para ver si la depreciación es adecuada, para ver si las ventas que yo estoy esperando me va a dar para poder cubrir a mí mis costos. Hacemos una proyección de un estado de ganancias y pérdidas, antes se llamaba de esa manera, ahora se llama un estado de resultados, donde definimos en periodos de tiempo cuánto van a ser mis ventas y cuánto van a ser mis gastos, y además la rentabilidad de la inversión. Pero el primer paso es esto: definir cuánto va a ser mi inversión inicial, cuánto voy a tener que poner yo de capital, ya sea de manera propia o ya sea saliendo a buscar uno o varios inversionistas o prestamistas en el medio. Realiza esta planilla si estás buscando poner un negocio físico, y desde allí se te va a hacer mucho más fácil, porque ya vas a tener una idea en la cabeza de cuánto dinero vas a necesitar. Ahora ya sabes lo que tienes que tener en cuenta a la hora de decidir cuándo vas a hacer una inversión para poner tu primer establecimiento físico. Tienes por un lado los activos fijos tangibles, por otro lado tienes los activos fijos intangibles y finalmente el capital de trabajo. Ten muy en cuenta el capital de trabajo por varias razones. Primero, porque por lo general es lo que obviamos cuando ponemos una sede física de nuestro negocio, lo dejamos de lado y es un gran error que cometemos como emprendedores. Y segundo, porque no tiene sentido hacer una inversión de 10,000, 15,000 o hasta más dólares y que en el mes 2 o en el mes 3 entonces se me caiga por falta de dinero. Yo tengo que darle el suficiente oxígeno para que esto se pueda desarrollar, y mientras más capital de trabajo tenga, más voy
a tener, porque el día 1 no vas a vender o el mes 1 no vas a vender 1000 tortas. Entonces necesitamos poder cubrir los costos y a medida que vayas vendiendo más, este capital de trabajo en realidad lo que te va a servir es de un fondo de reserva para emergencias si lo hacemos el paralelismo con finanzas personales. Pero es necesario que tengas un capital de trabajo acorde que permita que el negocio no se te muera en los primeros meses. Te doy muchas gracias por ver este video. Si quieres, por supuesto, más contenido de educación financiera, suscríbete y ve los otros videos que tengo en mi canal.